Una saga que tiene a dos de las mejores películas de la historia. Terminator 1 y Terminator 2, El Juicio Final, son de lo mejor del cine de ciencia ficción. Y debido a su gran éxito, obviamente los productores tuvieron la genial idea de expandir la saga. Y han traído a la vida a varias películas que no estuvieron a la altura de las dos primeras. Y así, poco a poco, la calidad de las películas de esta saga ha ido decayendo. En este video vamos a repasar qué pasó con esta saga a lo largo de la historia de su universo cinematográfico que poco a poco le llevó a la ruina. Así que hoy traigo 20 errores que arruinaron la saga de Terminator. Este tema fue sugerido por Isaac y Brian, así que si quieres aparecer en el próximo video de esta sección, deja en los comentarios qué película o saga te gustaría que analicemos. Espero te guste este video y si es así, deja tu like y compártelo con tus amigos. También, si te gusta ver películas en tus plataformas favoritas a una gran velocidad y sin interrupciones, te recomiendo NordVPN. Este servicio te permitirá tener acceso a catálogos de otros países en determinadas plataformas, siempre y cuando seas un usuario registrado, además de proveer una conexión rápida y sobre todo segura. Ve al enlace que te dejo en la descripción de este video para obtener una promoción exclusiva. Con esto podrás empezar a ver tus películas favoritas de la mejor manera posible. Con eso dicho, ahora sí comenzamos. 1. Repetir el asunto del día del juicio en Terminator 3. Que Skynet haya sido creada a pesar de los sucesos de Terminator 2 quita todo el sentido a que exista la segunda entrega y sobre todo quita el propósito de Sarah Connor en la historia. Sarah Connor, que vio al padre de su hijo morir y que hizo de todo para que él estuviera bien y el día del juicio no ocurra. Todo eso para que unos añitos después, ya con Sarah en el otro mundo, le digan a su hijo que todo lo que su madre hizo en vida no sirvió para nada. No, pero es que ella lo hizo para que John siguiera vivo. Ella lo que quería es que John no tuviera que vivir ese futuro posapocalíptico. Uno de los lemas de Sarah en la segunda entrega es que el destino no existe. Es decir, que con sus acciones ella podría cambiar el futuro. Por eso fue a acabar con el tipo que supuestamente iba a crear todo Skynet. Por eso se infiltró en ese edificio, se enfrentó a todo ese equipo SWAT, al T-1000 y terminó aprendiendo una gran lección del T-800 sobre, a pesar de todo, seguir confiando en la humanidad. Todo para que unos productores avariciosos arruinen esta historia, alargándola más de lo que debía. Pero bueno, este solo fue el principio del fin. 2. Terminator 3 es lo mismo que Terminator 2, una entrega que da cierre a la trilogía original de Terminator y que relata todos los sucesos previos al día del juicio, pero que sigue la misma estructura de las dos entregas anteriores, sobre todo de la segunda, y que hace que todo sea más predecible y en cierta forma aburrido. No la considero una mala película, pero el tener elementos tan similares como el mismo T-800 protegiendo a John y a Kate como protegió a John y a Sarah en la segunda película es algo redundante. Una cinta que pudo haberse planteado de otra manera para que el cierre de esta trilogía no caiga en la misma estructura de siempre. 3. John Connor en Terminator Salvation. Ahora pasamos con la cuarta entrega de esta saga, que tiene cosas de las cuales hablaremos en los siguientes puntos, pero en este lo que quiero enfatizar es lo mal que Terminator Salvation construyó la figura de John Connor. Nos la pasamos 3 películas escuchando lo imperial que sería John Connor como líder, que sería casi un mesías para la resistencia, pero nunca supimos cómo pasamos del John Connor de la 3 a este John Connor empoderado y líder espiritual de la resistencia. No se muestra tanto ese liderazgo e importancia que John tuvo en esa guerra contra las máquinas. Solo nos muestran que la gente le hace caso porque es John Connor y ya. ¿Qué ha hecho John de extraordinario para que la gente le haga caso y desobedezca a sus líderes militares? Pues no lo sabemos. No se ve cómo empezó el mito de John Connor, cómo los miembros de la resistencia empezaron a tener tanta fe en él más que en sus propios líderes. Aquí el personaje de John Connor no puede ser más plano, y la verdad que su historia en esta película, más allá de lo contado en anteriores entregas, no es tan interesante, y eso que Christian Bale le pone toda la onda del mundo. O sea, el actor se esfuerza un montón para dar un John Connor que de verdad emane esa sensación de gran líder, pero el guión de la cinta no
se lo permite del todo. Hasta la historia de Marcus, el personaje de Sam Worthington, es más compleja e interesante en esta entrega. De verdad considero que siendo un personaje tan importante en la saga, se pudo haber manejado mejor. 4. El plan de Skynet con Kyle Reese. Skynet sabe que Kyle es importante para la existencia de John Connor, si no, no lo habría puesto número 1 en la lista de objetivos. Pero en vez de eliminarlo cuando tuvo oportunidad, deciden usarlo como carnada para atraer a John a una trampa. Es decir, si saben que con eliminarlo pueden deshacerse de John Connor para siempre, ¿por qué no lo hacen y ya? A menos que sea un tema que si lo eliminan en ese momento, eso no cambiaría el pasado, sino que crearía otra línea temporal. Pero en ese caso, entonces ¿por qué John está tan preocupado si su padre vive o muere? Porque al fin y al cabo daría igual. Sinceramente, este es un error groserísimo en la coherencia de esta saga y hace que el público cada vez entienda menos cómo Skynet llegó a vencer a la humanidad siendo tan pendejo. 5. El reinicio en Terminator Genesis. Ahora pasamos con la quinta entrega de la saga. Aquí empieza lo pesado. El reinicio del universo de Terminator fue el clavo que sentenció el ataúd de esta saga. Para quienes no llegaron a ver la cinta, sucede que al inicio vemos a Kyle ser mandado al pasado para salvar a Sarah y empezar la historia que todos conocemos. Pero de la nada parece que hay otro exterminador más viejo que defiende a Sarah del Terminator de la primera película. Y esto solo es la punta del iceberg. Hay más detalles de los cuales hablaremos en los siguientes puntos, pero la simple idea de rehacer todo es un claro indicio de que no tienes idea de qué carajo hacer con tu universo. Fue una entrega con uno de los guiones más fumados que he visto para una saga tan grande como la de Terminator. No solo saca conveniencias para la trama en un 2x3, sino que hace una mezcla muy rara de cosas de las cintas originales. Encima lo hace mal y tiene un muy mal guión. Discutiblemente la peor cinta de toda la saga, que, como dije, puso el último clavo al ataúd de esta franquicia. 6. El hacer que John Connor se alíe con Skynet. Esta fue una de las cosas más fumadas de toda la saga. En esta entrega, cuando John envía a Kyle al pasado, es atacado por Skynet, haciendo que se cree una nueva línea temporal en donde él es un lacayo de las máquinas, así enfrentándose a Sarah y a Kyle. Algo francamente estúpido. ¿Cómo usas al personaje más importante de tu franquicia y lo conviertes en un peón de Skynet? Es que ni adrede alguien puede hacer un guión más fumado que este. Y encima, ¿no se supone que si Sarah y Kyle no están juntos en el pasado, John no nace? Entonces, ¿cómo carajos está ahí? ¿O estamos en un punto en que este universo rompe sus propias reglas y ya nada importa? En fin, John termina siendo el malo de la película y es derrotado de una manera muy genérica. 7. Las aberraciones temporales de Terminator Genesis. Los viajes en el tiempo son algo que se ha visto en la saga desde la primera película, pero el punto de estos viajes era hacer que el futuro no cambie tanto, para que así se mantenga la narrativa de la historia en donde John es el líder de la rebelión en contra de las máquinas. Pero aquí alteraron todo. Pusieron al T-800 y al T-1000 a trabajar juntos. Pusieron a John a que viaja al pasado. Hay otro T-800 que viajó aún más al pasado todavía. Y lo peor de esto es que confunde al espectador. ¿Qué es canon? ¿Qué no es canon? Porque aquí el límite se cruzó y dejamos a la suerte del guionista qué cosa tiene sentido y qué cosa no. Estas aberraciones temporales lo que ha generado es que las cintas anteriores pierdan todo el sentido y la saga termine perdiendo totalmente el rumbo. 8. Que el T-800 sobreviva al final de Terminator Genesis. Se supone que el T-800 se sacrifica para que el malvado John Connor y Skynet no existan más, pero mágicamente por la explosión y porque cayó en una suerte de fluido líquido, en vez de perecer, ahora tiene nuevos poderes y es más avanzado que nunca. Oh sí, claro que sí. Más allá de su conveniente resurrección, no sé si recuerdan que en Terminator 2, después de vencer al T-1000, el T-800
T-800 se sumerge en la lava para autoeliminarse y que Skynet no sea creada. Pero aquí parece que los protagonistas no se preocupan por eso. O sea que el T-800 se pudo quedar vivo como guardaespaldas de Sarah y John después de todo. Pero si eso pasaba, no hubiéramos tenido el mejor meme para que los youtubers como yo pudiéramos pedir que dejes tu like en este momento del video. Y bueno, para este punto, ya que más da la coherencia en esta saga, ¿no? Pero todavía estamos lejos de acabar con esto. 9. Terminator Dark Fate. Esta película es la más genérica de la saga. Genesis es la peor, pero esta es la más genérica. La misma historia de siempre. No aporta mucho a la saga y, sinceramente, se la pudieron haber ahorrado. Ni traer de vuelta a James Cameron, ni a Linda Hamilton, ni siquiera a Arnold Schwarzenegger por sexta vez al hilo, ayudaron a que esta entrega se salvara. Tiene un guión muy débil que se cae por todos lados, además de que tiene personajes para nada memorables, más allá obviamente del T-800 y de Sarah Connor. Si Genesis le puso el último clavo al ataúd de la franquicia, esta directamente la enterró. 10. El exterminar a John Connor en Terminator Dark Fate. Este punto puede ser algo subjetivo. El deshacerte de primeras del personaje más importante de toda la saga es un poco una pendejada. Yo sé que es para causar un impacto inmediato en la audiencia, pero al final esta cinta repite la misma historia, solo que con la nueva chica Daniela. O sea, si vas a hacer tanta vaina para bajarte al personaje más importante de tu saga, mínimo cuenta otra historia, ¿no? En fin, John murió porque sí y para adelante, a hacer más películas de Terminator, claro que sí. Esta cinta lamentablemente fue un mal final para esta saga. 11. Que el T-800 funcione como un Deus Ex Machina. Primero que nada, la sola presencia del T-800 en esta entrega luego de eliminar a John es algo que no le encuentro mucho sentido. Una máquina de exterminar que ahora busca ayudar a Sarah porque siente alguna especie de remordimiento. Le ayuda de manera muy conveniente a salvar a las protagonistas de esta entrega y es clave para vencer al nuevo Terminator. Es una conveniencia muy grande y también su misma casa sirve para que el nuevo Terminator los encuentre. O sea, es que si quitas al T-800 la historia se va a la basura, y no porque sea un personaje bien desarrollado y profundo, sino porque los guionistas plantaron todos los agujeros de guión en este personaje y los justificó como el T-800 lo hizo, no seas pendejo. Y bueno, esto es prueba de por qué esta entrega fue de las peores de la saga. 12. Ignorar todas las películas excepto las dos primeras en Terminator Dark Fate. Sinceramente es un error del cual no culpo tanto a la productora, porque rescatas a las dos mejores películas de la saga, intentas continuar con ella de una mejor manera, algo que no terminó saliendo bien porque la cinta no funcionó, pero al menos es un intento. Pero el problema viene cuando decepcionas al fan que se ha visto toda la saga, ese fan fiel que espera ver la continuación de las historias que has ido contando y que no se ve recompensado porque decides hacer cualquier cosa. Terminator 3 y Salvation hasta me parece que pueden ser rescatables hasta cierto punto, pero la solución no es borrar todo de golpe, porque también ahí demuestras que las demás entregas que hiciste no son buenas y tú mismo estás reconociendo eso. En fin, eso pasa cuando no tienes ni idea de qué carajo quieres hacer con tu franquicia. 13. El tema de los humanos mejorados. Esto se incluyó por primera vez en Terminator Salvation con el personaje de Marcus, que dentro de todo se sintió como algo nuevo y que podría sumar a la trama, pero en Genesis y Dark Fate esto siento que se banalizó, porque ahora estos humanos mejorados como John Connor en Genesis y Grace en Dark Fate son contraproducentes para la calidad de la historia. A John lo ponen para hacer un pelele de Skynet y a Grace para mecharse y cuidar a Daniela. La figura del humano mejorado reduce a John a ser uno de los personajes más aburridos de la película y a Grace a ser la salvadora de Daniela, dándole su celda de energía para vencer al nuevo Terminator, algo muy conveniente que no menciona hasta la batalla final. Los humanos mejorados era un concepto muy interesante, pero terminó siendo una forma de agilizar la trama y resolver conflictos de manera muy simplona.
14. El cambio de tono del T-800. Algo que fue cambiando a lo largo de las películas fue el rol del T-800 en la saga. Pasó de ser un villano atemorizante y que imponía respeto a un alivio cómico que más parece un comediante que Terminator. O sea, un exterminador que daba miedo en las primeras películas, ahora es el clásico alivio cómico que se le da a algún personaje secundario random. Una ridiculización del personaje que hace que quede ya lejano ese impacto que tuvo en la cinta del 1984 o en la de 1991. Sinceramente, una desilusión para cualquier fan de la saga. 15. ¿Por qué es tan importante John Connor en la saga? Más que un error que arruinó la franquicia, es como que, digámosle, una inconsistencia en el guión. Pongámonos a pensar un rato esto en frío. Yo sé que John es como una figura mesiánica que iba a ser el líder de la resistencia, que sin él la resistencia prácticamente está en pelota. Pero en Terminator Dark Fate, literalmente el rol de John se lo dan a Daniela Ramos. Es decir, John está casi toda la saga diciendo, si no nazco todo se va al traste. Y la productora con esta cinta nos dice, bueno, en realidad no. Y esto me hace preguntarme cuál es el punto de todo esto. ¿John de verdad es 100% indispensable? Obviamente los más fieles a la saga me van a decir que sí, y que la última película nada que ver, lo cual comparto. Pero te hace pensar un poco las cosas, en que tal vez después de todo que eliminen a John Connor no era el fin de la humanidad, ya que tarde o temprano iba a aparecer un nuevo líder. Pero no estoy seguro, déjame en los comentarios tu opinión porque de verdad este punto me ha dejado muchas dudas. 16. Que sigan usando a Arnold Schwarzenegger. En 1984, Arnold encarnó al mítico Terminator que nos encantó a todos. Volvió en 1991 siendo un éxito mayor que el anterior. En 2003 regresó, pero digamos que ya se le notaba un poco la edad. Pero dentro de todo fue un cierre digno para el personaje. En 2009 otra vez volvió para un pequeño cameo. Bueno, eso se lo dejamos pasar. En 2015, sí, 2015, 31 años después de su debut, volvió para Terminator Genesis. A Arnold ya se le notaban los años. Y, obviamente, surge la pregunta, ¿por qué el Terminator se ve tan mayor? Y la respuesta es que usa piel humana real y por eso envejece. Una respuesta tan convincente que obviamente nadie la cuestiona. Y bueno, para rematarlo todo, en 2019 vuelve en Terminator Dark Fate, 35 años después de la primera película. Ya suéltele el brazo a Arnold, por favor. Déjenlo retirarse, déjenlo que siga de político. Por Dios, están arruinando al personaje. Encima le obligan a ser chistoso cuando en realidad solo te deja incómodo con sus chistes family friendly. Obviamente, Arnold debe estar feliz porque la plata con la que se debe estar forrando. Pero sinceramente, con un papel tan icónico, a veces es mejor simplemente saber cuándo retirarlo. 17. No haber conseguido al John Connor definitivo. Tuvimos una gran versión del joven John con Edward Furlong. Luego pasamos por Nick Stahl, Christian Bale y Jason Clarke, ninguno resaltando especialmente por sobre los demás. El más destacado y el que creo que más se salva para mí es el de Christian Bale, que te da una imagen más clara de un líder en un escenario posapocalíptico. Sin embargo, el guión no le ayudó tanto e hizo que su actuación no destacara. El gran problema con este punto es que John Connor adulto fue un personaje que se formó en el imaginario colectivo como este icónico líder de la resistencia que sería el más de la saga, pero al no tener un actor con el cual relacionarlo directamente, hace que el misticismo alrededor de este personaje decaiga de una manera u otra. Tuvieron un gran Terminator con Arnold Schwarzenegger, tuvieron una gran Sarah Connor con Linda Hamilton, pero les faltó tener un gran John Connor. 18. Haber seguido haciendo películas sin James Cameron. La saga desde que se fue James Cameron no fue la misma. Quitaron la esencia de lo que era Terminator. Empezaron a hacer películas a lo loco y sin ningún control creativo, haciendo reboots hasta hartarse y todo para nada. James Cameron se fue después de Terminator 2 y todo fue un desastre. Y ni siquiera su vuelta en Terminator Dark Fate como productor ejecutivo salvó la franquicia. Los directores posteriores a Cameron perdieron la visión original que definió la saga. Las secuelas fallaron en mantener la coherencia temática y narrativa, y en vez de tener una continuación coherente o cerrar con el final de Terminator 2, decidieron repetir una y otra vez la fórmula de la persecución por personajes que ya no generan
tuvieran la misma empatía que en las primeras entregas. Esto resultó en películas costosas que se sintieron como imitaciones genéricas. Sabías que era de la saga, pero no se sentía como tal. El misticismo de la saga se fue diluyendo sin la presencia de Cameron, y todo terminó en un universo confuso que no terminó de funcionar. 19. No saber qué rumbo tomar después de Terminator 3. Después de la trilogía original de Terminator, la saga no sabía qué carajos hacer. En Terminator Salvation hacen énfasis en la historia de John Connor y de Marcus. Luego en Genesis repiten la historia de Kyle Reese y Sarah haciendo malabares con las líneas temporales. Y en Dark Fate se zumbaron la mitad de las películas e hicieron cualquier cosa. Muchas ideas sueltas sin ninguna dirección clara. Eso ha condenado a la saga a que el espectador ya no espere nada de ella, porque no solo es que la siguiente cinta sea peor, sino que va manchando el legado de las dos primeras cintas que son las que formaron este universo, y son por muchísimo las más queridas del público. Sin dudas, el no tener un plan de juego claro desde el inicio condenó a esta franquicia a la ruina. 20. Esta saga debió terminar con Terminator 2. Este punto tiene que ver con el anterior. El final de Terminator 2 era el cierre perfecto para esta historia, con Sarah y John deteniendo el día del juicio y pudiendo vivir sabiendo que detuvieron a Skynet. Incluso hay una escena eliminada con un final alternativo en donde se veía a Sarah ya mayor viendo a John jugando con su hija. Ese debió ser el final de esta saga, un gran final que cerraba el arco de personaje de Sarah de manera perfecta y daba una conclusión digna a la saga. Fue una decepción ver cómo cada vez que avanzaban las secuelas, esta saga se iba exterminando poco a poco a sí misma. Pero bueno, ese es el precio a pagar por tener a cargo a gente que no se preocupa ni por la historia ni por los fans. Y bueno, estos fueron 20 errores que arruinaron la saga de Terminator. Ahora quiero que me comentes, ¿cuál crees que fue el peor error que tuvo esta saga? ¿Qué opinas de estas películas? Déjame saberlo todo en los comentarios. Aquí te dejo un video que seguro no te defraudará. No olvides dejar tu like y suscribirte para que me apoyes a seguir haciendo este tipo de contenido. Compártelo con tus amigos para que sepan 20 errores que arruinaron la saga de Terminator. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y hasta la próxima.